Amén. Amen. Todo lo que existe es por Él. Pueden sentarse, por favor. Hermosa alabanza. Vamos a pedirle a los niños que pasen a sus clases. Buenos días a todos. Qué alegría verlos. Y como ya tenemos algunas semanas de que, 2 semanas que no enseño en el libro de Efesios. Así que acompáñame a Efesios. Voy a pedir que me acompañe a Efesios capítulo 3. Ok. Ahí estamos. Yo no sé si a usted le gusta o tiene la costumbre de armar rompecabezas. Pero nosotros de vez en cuando como familia nos ponemos a armar rompecabezas y algunos son bien complicados. Ahora imagínense un rompecabezas de 5,000 o 10,000 piezas. De hecho tenemos unos amigos acá en la iglesia que ese es su, como por decirlo así, su deporte favorito. Y se hacen esos enormes, pero que usted se queda así como... Nosotros armamos uno de 300 piezas y duramos como 2 semanas. No me imagino esos que son así diminutos. Y usted agarra un rompecabezas y empieza con toda la emoción y dice, bueno, vamos a hacerlo. Empezamos por las esquinas, después vamos viendo tonos y poco a poco vamos armando las figuras, los colores, los patrones. Y de un pronto a otro, cuando usted va avanzando a través del rompecabezas, lleva la mitad, 60%, usted empieza a notar algo raro. Y usted dice, qué raro, no me calzan las piezas, qué raro, no, como que faltan piezas. Y ya usted se empieza a frustrar porque la imagen ya no tiene sentido. Y ahí usted está tratando de alguna forma de entender esa imagen, pero ya no puede. No tiene toda la imagen, no tiene todas las piezas completas. Se da cuenta de que faltan piezas en el rompecabezas. Ahora por un momento llevemos esta imagen al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento recordemos que Dios escoge a un pueblo y es a Israel para que sea su pueblo escogido, especial. Israel tenía promesas, tenía las profecías, tenía los pactos, tenían las señales y los milagros. Ellos veían el plan de Dios, pero no estaba completo. Habían cosas que todavía no encajaban completamente, porque ¿cómo encajaban los gentiles en todo el plan de Dios? O sea, hablamos que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Cómo encajaban el resto de las naciones en el plan de Dios cuando Dios solo tenía a Israel? Y ahí es donde llegamos al Nuevo Testamento. Lo que antes no se entendía, lo que antes estaba incompleto, lo que antes faltaban piezas, ahora en Cristo es completo. Lo que antes era un misterio, ahora se ha dado a conocer. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana, que en Cristo Dios ha unido judíos y gentiles para que sean un solo pueblo. Y antes de que Pablo continúe con la oración, porque él empieza y hace una pausa en medio de la oración, necesitamos entender esto primero. Porque si no entendemos el misterio de lo que es entender este rompecabezas, no vamos a entender completamente lo que Dios estaba haciendo. Pero ahora, déjeme ir al tema de esta mañana. Y el tema de esta mañana es titulado El misterio ahora revelado. Y acompáñeme a Efesios capítulo 3. La idea central en esta mañana es que Dios reveló en Cristo un misterio oculto por los siglos, que judíos y gentiles son un solo pueblo en Él.
Entonces dice la palabra de Dios, vamos a estar avanzando del verso 1 al verso 6 en esta mañana. Dice, por esta causa, estamos en el capítulo 3 de Efesios, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El misterio ahora revelado. Ese es el tema de esta mañana. Pero déjeme volver un poquito hacia atrás, porque tenemos 2 semanas de no estar en Efesios, y quiero hablar un poquito del contexto de los primeros 2 capítulos. Yo sé que ustedes todos se recuerdan muy bien de lo que hemos estado enseñando, pero para aquellos que nos visitan por primera vez, para que ellos puedan ver dónde estamos. Recuerden que estamos en la carta de los Efesios. Pablo es el autor, y Pablo le escribe a esta iglesia que es mayormente gentil que no son judíos. Entonces empieza el capítulo 1 hablando de nuestras bendiciones espirituales. Ahí empieza Pablo. Pablo nos muestra nuestra salvación completa en Dios, pero lo presenta desde la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos la Trinidad en ese primer capítulo hermoso, donde en el Padre nos escoge antes de la fundación del mundo, nos predestinó para adopción, para ser sus hijos, y nos hizo aceptos, nos da una familia. Esas son las bendiciones del Padre. Después en el Hijo tenemos redención por su sangre, por su sacrificio en la cruz. Tenemos el perdón de pecados y nos dio a conocer su voluntad. Eso es a través de Cristo. Y a través del Espíritu Santo fuimos sellados, le pertenecemos. El Espíritu Santo viene y entra a la persona, y esa es la garantía de nuestra herencia. Nuestra salvación empieza a través de un plan eterno, hermoso, que es ese plan de Dios que se realiza por el Padre a través del Hijo y es asegurado por el Espíritu Santo. Eso es el primer capítulo, de una forma muy resumida. Después avanzamos a Efesios capítulo 2. Continuamos nuestro estudio, y ahí en Efesios capítulo 2, Pablo nos muestra ese proceso de perdición donde estábamos sin Cristo a salvación y santificación. Pablo ahora muestra nuestra condición, el medio de la salvación y el resultado en Cristo. Sin Cristo, nosotros estábamos muertos en pecado, separados de Dios, sin esperanza, sin Dios. Esto es una persona sin Cristo. Y el resultado es la perdición, la condenación. Después, a través de Cristo, a través de la cruz y su sacrificio, fuimos resucitados. Estábamos muertos en nuestro pecado y venimos a vida. Fuimos reconciliados con Dios. Y esta es la salvación en Cristo. Y en Cristo, que es después de recibir la salvación, fuimos hechos un solo pueblo. Judíos y gentiles vienen a ser un solo pueblo. Tenemos acceso al Padre y somos edificados juntos a través del Espíritu Santo. Este es el proceso de la santificación, donde estamos hoy como iglesia, creciendo en la santificación. Entonces, en resumen, Efesios 1 muestra lo que Dios hizo por nosotros. Efesios 2
nos muestra de dónde nos sacó Dios y en qué nos convirtió. Esta es nuestra nueva identidad ahora en Cristo. Y ahora en Efesios 3 vamos a ver lo que por siglos había estado oculto, que es ese misterio. Era un misterio escondido que ahora ha sido revelado a través de Cristo. Qué emocionante. Yo no sé si usted se emociona, pero yo sí. De lo que, como Pablo viene avanzando a través de este hilo hermoso, lo viene argumentando, lo viene enseñando, viene en ese proceso donde nos lleva para ir entendiendo su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Quiénes éramos sin Dios? Ahora estamos en Cristo. Y ahora en Cristo tenemos todo esto. Y ahora vamos a ver cuál era ese misterio. El primer punto en esta mañana es un prisionero con propósito. Un prisionero con propósito. Vamos a el primer versículo, versículo 1 de capítulo 3. Dice, por esta causa yo, y aquí está Pablo, que es el autor de esta carta, prisionero de Cristo Jesús, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles. Pablo empieza esta sección diciendo por esta causa. O sea, es un conector que viene a tomar todo lo que vimos del capítulo 2, que estábamos muertos, separados en oscuridad, pero ahora estamos en Cristo. Entonces Pablo continúa ahí su argumento por esta causa, pero después dice yo, por esta causa yo, y ahí usted se queda esperando la respuesta. Bueno, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué sigue después? Y después Pablo continúa el versículo 1, pero en el versículo 2, si usted tiene su Biblia ahí, cambia completamente la conversación. Él cambia el tema. Y usted se queda esperando la respuesta de Pablo, pero no la dice. Yo no sé si usted conoce este tipo de personas que le está hablando de un pronto a otro, le está hablando a usted de fútbol, y de repente le dice, mira, pero es que tengo que arreglar el carro porque tiene esto y esto y esto. Mi esposa dice que yo soy así. Eso dice ella. Y dice que cuando yo lo hago hasta que le empieza a saltar un ojo, porque las personas más estructuradas mantienen una línea donde van paso por paso, pero hay gente que brinca de un tema a otro y un tema a otro y le atraviesa el caballo y le empieza con política, termina con religión y pasa de tema en tema. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo viene hablando de un tema y de un pronto a otro en su mente cambia el tema a algo importante que nos tenía que compartir. Y en eso nos vamos a enfocar esta mañana. Porque si usted lee el verso 14, sígame en sus Biblias, yo sé que todos tienen Biblia, y si no allá hay. En el verso 14, Pablo nos da la respuesta y ahí continúa ese argumento. Dice, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Pablo, ahora sí entiendo. Por esta causa, yo, Pablo, intercedo por la iglesia. Y ahí entendemos el hilo del argumento. Pero en el medio tenemos 13 versículos. Y los eruditos, teólogos, estudiosos, dicen que esto es como que Pablo abre un paréntesis. Porque él tenía que compartir algo. Y lo que él va a compartir es el tema de esta mañana, que es el misterio ahora revelado. Pero continuemos en el verso 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, y después dice, prisionero de Cristo Jesús. Y aquí nos encontramos un dato histórico muy importante. Pablo, en el momento que escribe la carta a los Efesios, está preso en Roma. Pablo va a estar ahí por 2 años, encadenado al lado de un soldado romano. Él es un preso.
pero él no se identifica como un preso romano. Él se identifica como un prisionero de Cristo. Él nunca dice prisionero de Roma. Pablo entendía que la mano de su Salvador lo había llevado a esta situación con un propósito eterno. Pablo tenía una visión clara de lo que es la providencia de Dios. Y eso le permitía reaccionar adecuadamente a las adversidades de la vida. Pablo, pensando en Pablo, un hombre de Dios, dedicado al Señor, un ministro, un apóstol, dedicado a predicar la palabra en todo lugar y en todo tiempo. Vienen injustamente, lo arrestan con testimonios falsos. Y usted dice, ¿cómo es posible que esto le pase a un gran hombre de Dios? Pero no solo eso le pasó a Pablo. Si usted lee el libro de Hechos, cuenta todos los sufrimientos que pasa Pablo. Es apedreado como 5 veces. De hecho, una vez pensaban que estaba muerto y lo dejaron tirado ahí. Y después llegaron sus discípulos y se dieron cuenta que todavía estaba vivo. Lo azotaron cualquier cantidad de veces. Pasó enfermedades, pasó naufragios, pasó desnudez, pasó hambres. Lo rechazaban la gente de su propia nacionalidad. Todo este sufrimiento lo pasa Pablo. Está prisionero en este momento y finalmente muere como un mártir. Pero Pablo, en medio de todo eso, a pesar de su situación, él entiende de que todo esto, Dios está en control. Y que él lo está haciendo con amor porque está sirviendo a la expansión del Evangelio. Este hombre realmente entendía la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Y qué es eso? De que Dios es el juez y que Dios tiene control de todo en nuestras vidas. Bonito o no, sea sufrimiento o no. Él estaba tranquilo en eso. Y Pablo, él mismo, vea lo que escribe en Romanos. Eso es antes de los Efesios, antes de que escriba esta carta, ya él había escrito este versículo. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Pablo entendía esto. Él lo estaba viviendo en su propia carne. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. No importa nuestra situación en donde nos encontremos hoy. No son las circunstancias las que nos afectan. Es la perspectiva que tenemos de ellas. Cuando nosotros entendemos de que Dios, todo lo que en nuestra vida pasa alrededor, a través de las circunstancias, todo esto nos ayuda para bien. Entendemos a quién le pertenecemos. Vemos la vida desde una perspectiva diferente. Y entendemos, tal vez no entendamos el problema, no entendamos la situación, no entendamos el dolor, pero entendemos que Dios obra para bien en medio de esa situación. Y eso es lo que entendía Pablo. Entonces esas circunstancias no le controlaban a él. Y esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Las circunstancias te controlan? ¿Eres prisionero de Cristo o eres prisionero de tus circunstancias? El problema cuando somos prisioneros de nuestras circunstancias, todo va a estar bien dentro de nosotros hasta que todo esté perfecto por fuera. Pero lo correcto es decir, Dios, no entiendo esta situación, pero decido confiar en ti, en lo bueno y en lo malo. No importa qué, yo decido confiar. Y esa debe ser nuestra actitud. Entender de que tenemos en el cielo un Padre que nos ama, que nos cuida y que todas las cosas ayudan para bien.
Mi ánimo es que usted sea un prisionero de Cristo y no un prisionero de las circunstancias. ¿Qué es lo que tus ojos ven cuando estás en esas circunstancias? ¿Ves a un marido desconsiderado? ¿Un hijo rebelde? ¿Un jefe abusivo? ¿Un vecino molestoso? ¿Una salud débil? ¿Una economía que parece que nos está aplastando? ¿O ves a un Cristo soberano que te amó con amor eterno, que dice confía, porque todo esto sirve para bien? Recuerda a quién perteneces. Eso es parte de nuestra nueva identidad. Yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Dios. Y si usted sabe a quién pertenece, usted puede confiar. Usted puede estar tranquilo. Pablo interpreta su sufrimiento a través de la luz de los propósitos de Dios. Porque al final del verso 1 dice, por amor de ustedes, los gentiles. Lo hace por amor a los gentiles. Pablo no ve su prisión como una derrota, sino como parte del plan redentor de Dios para los gentiles. El sufrimiento del creyente siempre puede estar directamente conectado con los propósitos de Dios, aunque nosotros no los entendamos. Y para la expansión del Evangelio, como es el ejemplo en la vida de Pablo. Punto 2. Un misterio revelado por gracia. Dice el versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios y que fue dada para ustedes. Aquí Pablo introduce algunas palabras que quiero darles el concepto. Primero habla de la dispensación. Suena un poquito fancy esa palabra, pero ¿qué significa? En el original significa oikonomía. Se refiere a una administración o mayordomía. Eso es dispensación. Un encargo o responsabilidad de administrar algo que le pertenece a otro. Básicamente eso es un administrador. Él no es el dueño, pero es el que administra. Pablo recibe una responsabilidad específica y es administrar y comunicar la gracia de Dios a los gentiles. Eso es esta palabra, dispensación. Es un administrador, ser un mayordomo de algo que no nos pertenece. Después también habla de la palabra gracia. La palabra gracia es el favor inmerecido de Dios. Ya sabemos esto. Es recibir lo que yo no me he ganado, que es la salvación y la vida eterna. Nosotros no nos ganamos la salvación. Fue lo que Cristo hizo en la cruz. Lo recibimos por gracia, por amor. Es un regalo de Dios. Eso es la gracia. Pero la gracia no solo es a través de la salvación, sino a través de todo lo que hagamos en nuestra vida. Todo lo que recibimos en esta vida es por gracia. No solo la salvación, todo lo que Dios nos da. Nuestra vida es por gracia. ¿Qué significa eso? Si aplicamos estas dos palabras, todo lo que Dios te regala, te lo da con un propósito de administrarlo correctamente para Él. Y empieza con tu vida. Tu vida no es tuya. Usted no puede hacer lo que le da la gana con su vida. Como dicen los chiquillos ya cuando están creciendo. Yo ya tengo 18. Usted no me diga qué hacer. Me voy de la casa. Y uno dice, uy, si le estaba limpiando los pañales hace poquito, y ahora ¿quién se cree? Pero muchas veces en nuestro corazón tenemos la misma actitud con Dios, porque nosotros pensamos que somos dueños de nuestras propias vidas. Si Dios hace esto, nos quita la vida en ese momento. ¿Y cómo estás administrando tu vida?
Esa es la pregunta. ¿Con un propósito para Dios? ¿Con dirección para su gloria? ¿O estás viviendo como te da la gana? Para ti mismo. Dice 1 Corintios 3:13 que un día el Señor nos va a llamar a todos a dar cuentas. Es como que llega el jefe de la compañía, usted es el administrador y de un pronto a otro cayó el jefe y dice, vamos a hacer auditoría hoy. Y ahí sí, esperemos que todo esté bien administrado. Dios nos va a llamar a hacer una auditoría a todos. Eso se le llama el juicio del gran trono blanco. Y eso es para las personas creyentes. Y Dios nos va a pedir cuentas de los dones que nos dio y lo que hicimos con esos dones. Si lo administramos bien o lo administramos mal. Pastor, es que yo la verdad no sé si tengo ningún don llamado talento. Como no, si la Biblia dice que somos un cuerpo, acá en Efesios lo vimos hace poco. Pero es que yo me siento como el dedo gordo del pie izquierdo. Yo me siento como que no sirvo para nada. Y sin ese pie nosotros perderíamos el equilibrio, nos caeríamos. Todos tienen un propósito en el plan de Dios. Todos tienen un don o dones o talentos que se necesitan administrar para la gloria de Dios. No para tus propios intereses o placeres. También Dios tiene un segundo juicio que se le llama el juicio del gran trono blanco. No, el primero fue el tribunal de Cristo para los creyentes. Ahí me confundí. El tribunal de Cristo es para los creyentes. Ahí se le va a dar premios a los que hicieron las cosas bien y a los que no, se les va a llamar la atención y no van a recibir nada. Eso es para los creyentes en Cristo. Pero para los que no quisieron recibir el regalo de Cristo en sus vidas, se van a ir al juicio, al gran trono blanco, y eso es para los incrédulos. En Apocalipsis 20:11. Y ahí, el que está ahí, se le va a decir su veredicto, que es el lago de fuego por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque decidieron rechazar a Cristo y su sacrificio. Entonces, nuestra vida no nos pertenece. Adminístrala bien, porque le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece. No es simplemente para placer. Es para glorificar a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. No puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Meterle lo que sea. Hay que cuidarlo. Hay que administrarlo bien. Hay que darle buen descanso. Nuestra familia, nuestros hijos, no son nuestros. Son prestados por un tiempito. No somos dueños de ellos. Pero sí somos llamados para proveer, para cuidar, pero sobre todo para enseñarles la palabra de Dios, para guiarles y discipularles hacia Cristo. Esa es nuestra mayor responsabilidad como padres. Modelar una vida piadosa para ellos. Inclusive no somos dueños de nuestros recursos. Todos los recursos que Dios pone en tus manos es para que los administres bien. No para que andes metiéndote en deudas y administrando mal lo que Dios te dio innecesariamente, sino para ser generosos, para poder compartir con el que está en necesidad, para poder apoyar la obra de Dios. No es que yo hago lo que quiera con mi dinero porque yo me lo gané. No, todo lo que tenemos en esta vida es por gracia, es un regalo de Dios y Dios nos llama a administrarlo correctamente. Nuestro tiempo en nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo con nuestra familia, con la iglesia. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? No es para pasar ahí una maratón de Netflix por 4 horas y no te acuerdas de orar o leer tu Biblia. No, hay que administrar bien el tiempo también. Y todo lo que Pablo recibió,
sus dones, su llamado, por gracia, fue para que cumplir y servir a los propósitos de Dios. Y ese también es nuestro ejemplo. Después en el verso 3 continúa que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Esa palabra que por revelación significa que fue quitado el velo, fue descubierto algo que estaba oculto, era hacer visible algo que no se podía ver. Esa revelación la recibe Pablo. Y al inicio hablamos de que tenemos este rompecabezas que le faltaban piezas, pero la imagen se empieza a completar poco a poco, porque en el panorama del Antiguo Testamento ellos tenían promesas, ellos tenían señales, pero todo no estaba claro. Y aquí en Efesios 3, Pablo empieza a explicar que ese misterio empieza a tomar forma. El plan no fue descubierto por el hombre, sino fue revelado por Dios. Dios muestra lo que estaba oculto. Después, continuando en los versos 4 y 5, dice: en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Y aquí sigue la palabra misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo empieza diciendo que los creyentes pueden entender y comprender ese misterio de Cristo. El misterio ya oculto, ahora puede ser entendido, puede ser enseñado. Y aquí esas piezas empiezan a tener sentido. Ahora se empieza a ver todo de una forma más completa. Y ahí en el 5 dice: como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Dios escoge a un grupo de hombres para que estas cosas fueran reveladas a la iglesia. Y todo esto ellos lo dejan por escrito para la iglesia a través de todos los tiempos. Dios se ocupó en dejar un registro para nosotros. Y ese registro es su palabra. Esas son las palabras de Dios. Y nosotros los creyentes debemos ocuparnos en entender este registro, en entender lo que la palabra de Dios enseña, que es ese misterio. Y el punto 3 dice: el contenido del misterio. Finalmente aquí Pablo nos va llevando como en un drama hasta que llega a decirnos cuál era ese misterio. Dice el verso 6: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí Pablo define el misterio. El misterio es que los gentiles y los judíos ahora son un mismo pueblo. Son miembros del mismo cuerpo. Ya no hay dos pueblos, hay uno solo. Y ese misterio es la iglesia. Es la iglesia. Nosotros somos el misterio revelado ahora en Cristo, en el Nuevo Testamento. La iglesia es el pueblo de Dios redimido en Cristo, formado de todas lenguas, pueblos, naciones, que se unen no por una nacionalidad, sino a través del Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos une a todos nosotros hoy. Y nosotros somos un ejemplo de esto como iglesia. Porque aquí habemos de muchas nacionalidades, arriba de también, pero somos una sola iglesia en Cristo, unidos.
Somos una sola familia, un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y los creyentes todos estamos bajo la misma gracia, la misma fe y la misma promesa. La iglesia no es una organización humana, sino es una obra divina. Y un día, esto es solo el anticipo de lo que donde vamos a estar todos juntos como pueblo de Dios, como dice Apocalipsis 7, 9 al 10. Se lo leo. Dice así: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero de Dios, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, el Cordero. ¡Qué imagen más hermosa! Ahí es donde vamos a estar como pueblo, como iglesia, un día, delante de nuestro Señor. Todos juntos, de todas las lenguas, de todas las naciones, ahí reunidos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero el medio para el cual llegar ahí es a través del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió, resucitó para reconciliar a todos aquellos que estaban en pecados con Dios. Amen. Eso es el Evangelio. Toda esa verdad del Evangelio de Cristo para la iglesia está registrada hoy en nuestras manos. Es su palabra. Usted se puede imaginar que en el Antiguo Testamento, cuando leemos esas historias de los grandes reyes, de los grandes profetas, de los grandes hombres de Dios, ellos no podían comprender lo que nosotros entendemos hoy. Ellos no tenían la revelación completa de la palabra de Dios. Ellos solo tenían partes. No lo entendían como nosotros hoy. La palabra final de Dios, dada por Cristo a su iglesia, vino a través de sus apóstoles, Pablo y los demás, como dice el verso 5. Una vez que esta revelación terminó en Apocalipsis, más o menos en el año 100 después de Cristo, la revelación inspirada por Dios se cerró, se terminó. Por eso hoy ya no hay profetas ni apóstoles, porque ya ellos cumplieron su rol y su llamado. Ya tenemos la palabra inspirada por Dios, y todo lo que necesitamos como iglesia hoy es su palabra, que es infalible e inerrante, la palabra de Dios. Así que si a usted le ha pasado esto, que Dios, por favor, háblame, mándame un ángel, mándame un sueño, mándame una visión, yo quiero decirle algo. Vaya a leer su Biblia. Ahí está todo lo que usted necesita para que usted haga la voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos está aquí. Y si no está aquí, es porque por alguna razón Dios no quiso revelarla y no la necesitamos. Pero ¿cómo puede usted conocer a Dios y acercarse a Dios? Es solo a través de su palabra inspirada. Por eso siempre insistimos, vayan a la palabra, lean la palabra, estúdienla, memorícenla a través de la oración. No, un cristiano no puede crecer y madurar si no está en la verdad. Hoy en la mañana hablábamos de que nuestra mente necesita ser renovada, necesita ser transformada, y eso solo es posible a través de la verdad de Dios. Solo a través de la verdad de Dios. Y este es el misterio en que Cristo, Dios, ha creado un solo pueblo donde toda barrera humana es eliminada a través del Evangelio, que es su iglesia. Su iglesia. Y al final de todo esto nos lleva a una verdad gloriosa. Lo que por los siglos fue un misterio, hoy es una realidad.
Dios no solo nos salvó individualmente, nos hizo parte de su pueblo. La iglesia no es un edificio, no es un evento, no es una reunión más de la semana. Son personas todas diferentes, de distintos trasfondos, unidas en Cristo como un solo cuerpo. Usted y yo somos la iglesia de Dios. Y ahora entendemos quiénes somos, porque esto es parte de nuestra identidad ahora, que somos familia en Cristo y que le pertenecemos a Él. Y aquí está la pregunta: ¿estoy viviendo aislado o estoy comprometido con la iglesia? Mucho ojo acá, porque mucha gente dice, yo no necesito la iglesia para acercarme a Dios. Y esto es un error muy grande, porque la Biblia enseña claramente que somos un cuerpo, que somos un edificio unidos. Todos somos diferentes piezas, pero somos uno solo. También dice que somos como ovejas, que pertenecemos a un rebaño y que el pastor es Cristo. Necesitamos la iglesia. Pero ¿cómo somos parte de ella? Solo es a través del Evangelio de Cristo Jesús, que murió, resucitó para el perdón de nuestros pecados. ¿Estoy en Cristo? ¿He confiado mi vida a Cristo? ¿O estoy viviendo para mí mismo? ¿O estoy viviendo como yo quiero, como me da la gana? Cristo ya pagó el precio para que pertenezcas a Él y a su pueblo, su iglesia. Hoy Dios nos recuerda quiénes somos. Ya no somos extraños, ya no estamos divididos, somos uno solo. Somos su iglesia, somos su familia, somos un solo cuerpo en Cristo. Y aquí es nuestro llamado para vivir lo que somos. Amemos como Cristo amó. Perdonemos como Cristo perdonó. Comprometámonos con su iglesia. Yo no puedo estar aquí como espectador. Yo necesito comprometerme, ser parte de esto. Y seguimos adorando a Cristo, proclamando a Cristo, porque eso es lo que hace la iglesia. El misterio ha sido revelado, y es que ahora en Cristo somos un solo pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a adorar a través de las ofrendas.